Los primeros copos de nieve radiactiva se deslizaban por el horizonte destrozado, brillando en la tenue luz del amanecer como fragmentos de vidrio esmerilado. Nikolai Lasutin los observó posarse en la barandilla del balcón deformado y disolverse con un siseo. Cada grano blanco excavaba un cráter diminuto en la pintura ampollada. Abajo, lo que quedaba de Moscú yacía en silencio, sin tráfico, sin voces, solo el gemido de un viento mutante que olía a ceniza y yodo. Un mes antes, la ciudad había latido con 9 millones de vidas. Ahora era una cámara de resonancia para los recuerdos. Las ojivas nucleares que cayeron sobre Europa, Asia y América a finales de agosto de 2098 habían desbaratado el mundo familiar en menos de 90 minutos, y el clima, ya tambaleándose bajo décadas de abuso, se tambaleó hacia un nuevo clima que no era ni invierno ni verano, sino algo salvaje e indeciso. Dentro del apartamento, las ventanas agrietadas estaban selladas con cinta amarilla y las grietas más graves se cubrieron con láminas de milán recuperadas de una granja de servidores abandonada. Nikolai volvió a entrar, sellando la puerta del balcón tras él. Su esposa, Anna, se arrodillaba junto a un lavabo abollado, enjuagando una pila de filtros desechables de respirador en agua hirviendo que se enfriaba rápidamente en las habitaciones sin calefacción. Sus hijos se acurrucaban a la mesa. Yelisei, de 10 años, extendía un atlas de geografía desgastado, trazando rutas con un lápiz desgastado hasta la virola. Pelageya, de 7 años, agarraba su liebre de peluche por las orejas, un juguete grisáceo por el hollín, pero milagrosamente suave. Una vela solitaria humeaba sobre la encimera, junto a la cocina de inducción vacía. La electricidad se había cortado tras el segundo pulso electromagnético, y las pilas de combustible de hidrógeno de la planta baja estaban agotadas. Para calentarse, quemaban muebles rotos en un barril de chimenea colocado sobre la bañera, que ventilaba a través del techo demolido hacia el apartamento de arriba, cuyos ocupantes nunca habían regresado. El embudo improvisado cantaba con cada cambio de viento, una garganta metálica y lúgubre que anunciaba cada ráfaga. Nikolai sacó un rollo de papel cartográfico de su chaqueta. El cuero estaba rígido, las costuras blancas por la sal tras la larga exposición. Los corredores orientales han desaparecido, informó con la voz ronca por el polvo del filtro. Los niveles de radiación se disparan al este de Yaroslavl. El sur sigue siendo el más caluroso. Pero al noroeste, hacia el distrito de los lagos, hay un corredor. Los exploradores del repetidor Ostankino dicen que los dosímetros se mantienen verdes más allá de Tver y en las colinas de Valdai. Ana exprimió agua de un filtro, con los nudillos rojos y rosados. Hoy verde, respondió, ¿pero qué pasará mañana? La corriente en chorro está rota. La lluvia radiactiva flota como un borracho. Y los lagos, si recibieron lluvia de estroncio, brillarán durante décadas. Yelisei levantó la vista del atlas. Hay bosque en Valdai, dijo. Los árboles absorben la radiación, ¿verdad? El profesor dijo que las agujas de pino capturan isótopos. Esponjas con agujas, corrigió Nikolai con suavidad. Atrapan, pero retienen. Aún así, la imagen del dosel forestal filtrando el veneno del aire ofrecía una frágil esperanza, un techo natural, más antiguo que la guerra, haciendo lo que siempre había hecho. Solo que ahora lo que estaba en juego era existencial. Comieron en silencio, una lata de totopos de pan negro, 2 cucharadas de miel, una taza de gachas de soja en polvo diluidas con agua condensada de la lámina de milar durante la noche. Después, Nikolai llevó a Pelageya al dormitorio que habían convertido en una sola celda aislada. La arropó bajo edredones con olor a naftalina y la besó en la frente, donde su fino cabello había empezado a escasear, un efecto secundario, tal vez, o pura desnutrición. Al incorporarse, encontró a Anna en la puerta. Tenemos filtros para 3 días, susurró. 4 si los lavamos de nuevo. Entonces nos movemos de 2 en 2, respondió. La partida se sintió menos como un viaje que como una amputación. Al amanecer, descendieron los 32 tramos de escalera, con el eco de las botas en el hueco de hormigón donde las luces de emergencia parpadeaban como luciérnagas lejanas. Cada uno llevaba una mochila con artículos esenciales cada vez más pequeños, pastillas de carbón, yodo, lámparas de mecha LED, 2 pistolas con un total de 13 balas y el samovar familiar,
porque Anna se negaba a renunciar al ritual del té. Nikolai llevaba un contador Geiger-Müller en un estuche acolchado, sus clics calibrados se habían convertido en el nuevo latido de su mundo. Moscú, a nivel de calle, era un cañón de fachadas destrozadas, con nieve y polvo llenando los huecos donde el pavimento se había deformado formando fisuras negras como el magma. Avanzaban con rapidez, cabizbajos, siguiendo los callejones mapeados en el cuaderno de Yelisei. El chico avanzaba con una seguridad asombrosa, gritando las etiquetas dejadas por los mensajeros voluntarios, flechas cian para rutas transitables, calaveras carmesí para picos gamma y una espiral violeta que significaba agua encontrada. La familia se detuvo ante una de esas espirales pintada con aerosol en la puerta de una bóveda bancaria. Se coló dentro y accionó una palanca oxidada hasta que un líquido turbio goteó de la boquilla agrietada de una manguera contra incendios. Ana le puso yodo y les pasó la cantimplora. Al mediodía llegaron al anillo de los jardines. Allí, las bolsas de radiación eran las peores, los ataques al Kremlin habían liberado isótopos sucios que aún se expandían en ráfagas térmicas caprichosas. Nikolai elevó el contador, 30 microsieverts, 45, demasiado alto para su comodidad, pero lo suficientemente bajo como para cruzar el bulevar abierto si mantenían la respiración superficial y no tropezaban. Calcularon su velocidad entre las ráfagas. Pelageya, la más pequeña, se lanzó primero, veloz como un conejo, como una liebre de peluche que aleteaba como un estandarte harapiento. Anna la siguió, luego Yelisei. Nikolai se demoró, escudriñando con la mirada los escaparates en ruinas. Detectó movimiento, una figura envuelta en plástico quirúrgico, con el rostro oculto tras unas gafas de esquí de espejo. El desconocido levantó una ballesta casera. Nikolai se zambulló, aterrizando en aguanieve batida mientras una virote destrozaba el pavimento. Rodó, disparó un tiro de advertencia con su pistola, el fogonazo del cañón, anémico en la tenue luz. El ballestero se retiró a las sombras y Nikolai salió disparado, con los pulmones ardiendo y el contador Geiger golpeando contra su pecho. No hablaron hasta que llegaron a una entrada de metro medio derruida que olía a ozono. Dentro, los azulejos del mural se habían desprendido como piel congelada, revelando cicatrices de artillería en el hormigón del túnel. La familia descendió por raíles cubiertos de nieve derretida hacia un reino por debajo de la línea de congelación. Flechas de cinta luminosa los guiaron más allá de escondites ocultos, redes de supervivientes que usaban el metro como refugio y conducto. Un nicho sellado contenía cajas de trigo sarraceno tostado enlatado, etiquetadas con una tira de cinta que decía para cualquiera, pero lleva solo lo que necesites. Metieron 3 latas en paquetes, dejando el resto. En 2098, la verdadera moneda era la decencia, el acaparamiento invitaba a la represalia, y corrían rumores de milicias cooperativas que imponía la justicia a punta de pistola. 1 kilómetro más adelante, en un cruce donde 5 túneles se unían como radios, la multitud murmuraba alrededor de las fogatas. Algunos llevaban trajes de protección municipales descoloridos a una aguamarina fantasmal, otros se envolvían en cortinas de hotel o mantas balísticas. Una mujer fibrosa con un implante cibernético colgante tocaba la balalaika, cuyo cuerpo de madera mostraba quemaduras de ácido. Arrancó una nana fracturada que resonó en los arcos goteantes, y por un instante, Anna cerró los ojos, dejando que las notas se entrelazaran con recuerdos de veranos anteriores al cambio climático, antes del colapso de las barreras de ozono, antes de las tormentas solares, antes de que cada trocito de cielo fuera una amenaza. Nikolai cambió la mitad de su miel por 2 respiradores sellados al vacío que le ofreció un médico de logística. El hombre aceptó con cansada gratitud, explicando que la miel desinfectaría quemaduras en un túnel inferior de la enfermería. Le puso un folleto doblado en la palma de la mano, un mapa de las supuestas zonas seguras de la antigua Federación Rusa, puntos azules indicaban colectivos con recicladores de agua y células de microfusión. Un punto pulsaba en las tierras altas de Valdai, etiquetado como Svetoch, la baliza. Esa noche, en un vagón cama abandonado, los Lasutin compartieron un té tibio preparado en una estufa de batería. La vela proyectaba sombras sobre los pómulos de Anna, antes llenos, ahora dibujados como líneas en un fino pergamino. Abrió su diario, escaso papel, preciosas páginas, y escribió una sola frase: seguimos siendo nosotros.
Luego metió el libro debajo de la almohada y animó a los niños a dormir. Nikolai permaneció despierto, escuchando cómo se desvanecían las voces distantes del túnel, y sopesó la posibilidad de Svetoch. Los refugios seguros a menudo eran espejismos, lugares devastados antes de la llegada de los refugiados o trampas tendidas por asaltantes que coleccionaban contadores Geiger y empastes de oro con igual fervor. Sin embargo, el nombre despertaba algo: faro. Una luz en aguas oscuras. Si en algún lugar aún se honraba la idea perdida de comunidad, tal vez era entre los antiguos pinos y lagos glaciares, los mismos bosques que antaño inspiraron iconos y cuentos populares, antes de que los reactores contaminaran las cuencas hidrográficas. Decidió seguir adelante con las primeras luces del alba. La superficie los recibió a la mañana siguiente con una neblina ocre. El hollín de las alturas había distorsionado el amanecer hasta convertirlo en una magulladura permanente, dejando obsoleta la teoría del color. Mientras avanzaban penosamente hacia el noroeste por los restos de la autopista M10, se encontraron con un invierno sin nieve. El permafrost se rindió a los deshielos provocados por la radiación, para luego volver a congelarse, esculpiendo el terreno en tejas combadas. Los pinos achaparrados se inclinaban en ángulos imposibles, deformados por mutaciones hormonales en sus meristemos. Pelageya comenzó a nombrarlos: Rey Torcido, Reina Aguja Doblada, Princesa de Lado, y el juego se hacía más ligero con cada kilómetro. A media tarde, oyeron los rotores de los drones. 6 alas hexagonales negras rozaban el horizonte, escaneando con rayos lidar azules. Nikolai condujo a la familia bajo un remolque de carga volcado y observó a través de una grieta cómo las máquinas maniobraban, con algoritmos que sopesaban los vectores del viento. Un dron disparó una bengala, otro liberó un contenedor que estalló en escombros, arrojando una lluvia de perdigones espumosos sobre la carretera. Los perdigones silbaron al contacto, absorbiendo los tóxicos residuales. ¿Unidades de descontaminación de emergencia? ¿O marcadores de territorio de una facción? Cuando los drones desaparecieron, Nikolai extrajo una muestra de perdigón en un vial. Si llegaban a Svetoch, sus ingenieros podrían encontrarles algún uso en el complejo. Caminaron hasta que el crepúsculo se tornó negro. Los kicks del Geiger se mantuvieron tolerables, el pasillo aguantó. En un área de descanso cubierta de espinosos sauces de laboratorio, una especie modificada genéticamente en décadas más suaves para neutralizar metales pesados, acamparon en un kiosco de seguridad. Ana preparó gachas de trigo sarraceno. El vapor empañó el plexiglás agrietado del kiosco mientras Pelageya recitaba un poema que recordaba de la escuela: en bosques tranquilos, el lobo plateado camina sobre las hojas del crepúsculo. Su voz vacilaba entre versos. Desconocía el final, su maestra nunca se lo enseñó. Así que se inventó uno, y Yelisei aplaudió suavemente, como en una biblioteca. Esa noche, el viento cambió. La radiación aumentó considerablemente, la alarma del mostrador sonó 40, 50, 80 microsieverts. Ana les envolvió la boca a los niños con bufandas, apagó el fuego del barril y selló las rejillas de ventilación del kiosco con cinta adhesiva. Temblaban de miedo en una oscuridad densa mientras partículas invisibles les perforaban la médula. Por la mañana, los recuentos disminuyeron, pero a Ana le sangraban las encías al cepillarse. Escondió la tela. Reanudaron la marcha, ahora más despacio, Ana pálida pero decidida. 3 camiones oxidados en una zanja formaban una barricada improvisada en la carretera. Un grafiti decía: regresa, plaga. Más allá, el asfalto estaba ennegrecido como si hubiera sido atacado por lanzallamas. Se desviaron entre la maleza de abedules, con brújulas inestables bajo las perturbaciones geomagnéticas. En una ocasión, tropezaron con un estanque congelado donde los peces flotaban panza arriba, cuyas escamas reflejaban una aurora de petróleo. Nikolai anotó las coordenadas para evitarlo en el futuro. Una semana después de salir de Moscú, la familia llegó a las afueras de Tver. La silueta de la ciudad era un bosque de torres de radio esqueléticas. Al acercarse, sonó una campana, un carillón de bronce claro, incongruente entre las ruinas. Siguieron el sonido hasta una catedral cuyas cúpulas bulbosas se habían desprendido casi por completo, dejando al descubierto nervaduras oxidadas. Dentro,
decenas de supervivientes se arrodillaban en los bancos, no rezando, sino escuchando a una mujer hablar desde el altar. Vestía una bata blanca, con un caduceo azul bordado en el bolsillo del pecho. Y así la dosis se mantiene dentro de parámetros modificables, dijo, con la voz amplificada por un altavoz solar. No podemos prometer el cielo, solo una vida media. Quienes deseen migrar deben registrarse antes del anochecer. El convoy sale mañana. Nikolai intercambió miradas con Anna. ¿A dónde iba el convoy? Recorrió el pasillo, esperó a que se disolviera la asamblea y confrontó a la oradora. Su placa decía, Doctora Sabina Keller, Yorl Baukor. Cuando le preguntó por Svetoch, sus ojos grises se iluminaron. La baliza existe, afirmó. Nuestros drones la abastecen con antimutágenos. Pero la carretera más allá de VYSHNY Volochok está ocupada por asaltantes. Transportamos gente en vehículos blindados 2 veces al mes, escoltados por drones. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Nikolai. Evaluación médica. Si su carga isotópica es baja, puede viajar. Si es alta, puede quedarse y recibir cuidados paliativos. Anna le apretó el brazo. Les prometiste a los niños. Prometí la verdad, murmuró. Esa noche, en una capilla lateral reconvertida en triaje, los técnicos extrajeron sangre a cada miembro de la familia. Máquinas del tamaño de loncheras zumbaban, analizando. Los resultados se desplazaban en pantallas electrónicas, recuentos bajos para los niños, moderados para Nikolai, limítrofes para Anna. El doctor Keller frunció el ceño. Su médula ósea muestra puentes cromosómicos. La política de transporte prohíbe a los pasajeros superar el umbral, corren el riesgo de una insuficiencia cardíaca aguda durante el viaje. No, susurró Nikolai. Entonces ninguno de nosotros irá. Los labios de Anna temblaron. ¿Lo harás?, dijo. Debes hacerlo. Pelageya, percibiendo la tensión, se aferró a su madre. Yelisei permaneció rígido, con los puños apretados. El doctor Keller miró hacia otro lado, incapaz, o no dispuesto, a intervenir. Anna llevó a Nikolai aparte bajo un fresco fracturado de ángeles sin rostro. Escucha, dijo. Su voz era firme, pero el pulso le latía con fuerza en el cuello. Tú te los llevas. Yo me quedo y busco tratamiento. Quizás el umbral baje, quizás el próximo convoy. El próximo convoy puede que nunca llegue. Sintió que le ardían los ojos, pero se negó a llorar, la sal lo deshidrataba. En ese caso, respondió ella, forzando una sonrisa, encontraré mi propio camino. Tengo el samovar. Nikolai quería discutir, pero los niños observaban. Sintió el sabor metálico de la derrota y de la necesidad. Si sacrificaba la oportunidad ahora, los 4 podrían perecer. Pero abandonar a Anna era como partir el futuro en 2. Pensó en el faro, una luz que parpadeaba en la oscuridad del bosque. ¿De qué servía una luz si dejaba sombras donde debería estar su corazón? Caía la noche, y afuera, la nieve irradiada volvía a caer, cada copo chisporroteando al tocar el suelo descongelado. Dentro de la catedral, los fuegos de barril proyectaban halos sobre los iconos agrietados. La familia Lasutin se acurrucaba en un banco, los niños entre sus padres, sus respiraciones formando una nube temblorosa que se elevaba y se desvanecía en la nave. Y en algún lugar, más allá de las campanas silenciosas y las cúpulas rotas, un motor de convoy empezó a rugir, contando las horas hasta la partida. La nave de la catedral resonaba con el zumbido de baja frecuencia de las turbinas diésel al ralentí en el exterior, un bajo continuo que hacía vibrar los fragmentos de vidriera en sus marcos de plomo. En la penumbra del amanecer, el convoy se reunió, 3 vehículos blindados Tigre modernizados, repletos de varillas soldadas, seguidos de 2 transportes de personal construidos con chasis de autobús y orugas de tanque. Sobre ellos, un enjambre de drones de ala hexagonal giraba en órbitas lentas, sus rayos lidar parpadeando a través de la llovizna radiactiva como reflectores en una ciudad sumergida. El aire olía a cobre húmedo y asfalto descongelado, incluso la nieve parecía vacilante, derritiéndose en el aire antes de tocar el suelo.
Dentro del registro, Nikolai firmó el manifiesto con un lápiz de carboncillo que dejó una mancha grasienta en el portapapeles Tifek. Anna estaba de pie junto a él, con los hombros erguidos, como si posara para una fotografía cuyos negativos quedarían sellados en un archivo familiar ya inexistente. Aplanó el portapapeles para evitar que le temblaran las manos. Yelisei memorizó en silencio las filas de nombres, no por curiosidad, sino por el instinto de un superviviente de contar a los vivos. Pelageya repasó el desteñido patrón de hilo en la manga del abrigo de Anna, la liebre de peluche sujeta entre el codo y las costillas. Cuando el médico anunció que el embarque comenzaría en 10 minutos, Anna se arrodilló y le subió la cremallera de la parca a Pelageya hasta la barbilla. «Recuerda cambiar los filtros cada 6 horas», dijo. «Y mantén secas las pastillas de carbón». Su ruso adquirió la cadencia pausada de quien filma instrucciones para una cápsula del tiempo. Apartó un mechón de pelo de la frente de Yelisei, dejando una mancha húmeda donde su palma reposaba. «Ayuda a papá con los mapas». La carretera del norte se fractura después del tercer viaducto, desvío por la vía de servicio. Su voz se quebró al pronunciar la palabra norte, una fractura tan específica como cualquier viaducto. Nikolai ajustó las correas de su mochila hasta que se le clavaron en las clavículas, un ancla que dolía lo suficiente como para parecer real. Sacó el diario de Anna de un bolsillo interior e intentó devolvérselo, pero ella le cerró los dedos alrededor del cuaderno maltratado. «Es donde están los niños», murmuró. «Escríbeme los capítulos que me pierdo». Apretó los labios contra el dorso de su mano en señal de despedida. Sonó una bocina. Salía vapor de los tubos de escape, cubiertos con depuradores de partículas improvisados. Los pasajeros salieron en filas dobles, separados por 20 metros, para minimizar la exposición a grupos. La doctora Sabina Keller, todavía con su bata gris humo, recorría la fila con una pizarra de realidad aumentada, mostrando iconos verdes sobre cada viajero autorizado. Al llegar a Anna, se detuvo, con el pulgar flotando entre los iconos, pero Anna negó con la cabeza. El lápiz de Keller se puso rojo. Sin discusión. En la rampa del portaaviones, Pelageya dudó, retorciéndose como una hoja sujeta por una sola vena. Empezó a hablar, quizás para prometer el regreso, quizás solo para decir que amaba a su madre, pero el coro zumbante se apoderó de él, ahogando las palabras en la estela del rotor. Nikolai levantó a su hija, se giró y subió a la bodega del portaaviones. Yelisei lo siguió, con la mandíbula rígida. La rampa se cerró con un siseo, sellándolos en un estrecho cilindro de acero que olía a aceite de máquina, mantas militares y miedo humano. A través de una rendija de ventana, Nikolai vio cómo Anna se reducía en las escaleras de la catedral, una silueta pálida entre la nieve color azafrán. Levantó una mano con la palma hacia afuera, para, o quédate a salvo, o simplemente adiós, y entonces el convoy se tambaleó, las vías resonando sobre los adoquines rotos, llevándose a su familia como un trasplante de órgano. La ciudad se alejó en un remolino de aguanieve irradiada. El protocolo del convoy dictaba que las luces interiores permanecieran apagadas para evitar la retrodispersión que pudiera siluetear a los pasajeros ante los francotiradores. La oscuridad se convirtió en su propia geografía, los cuerpos se transformaban en señales de calor percibidas a través de las mantas compartidas, las respiraciones mapeaban las coordenadas mediante el sonido. La única iluminación provenía del suave raster verde de un visor HUD que llevaba un guardia de la milicia llamado Ruslan, sentado cerca de la rampa con una saiga alimentada por cinturón sobre sus rodillas. Su visor mostraba telemetría, gradiente de radiación, vectores de viento, posiciones de los drones, y ocasionalmente parpadeaba en rojo cuando una métrica subía. Cada vez que parpadeaba, los pasajeros se apretaban. Nikolai se acercó lo suficiente para leer. Las cifras oscilaban entre 10 y 20 microsieverts, tolerables para exposiciones cortas. Al coronar un puente sobre la franja helada del Volga, el visor se encendió en amarillo, 37. Ruslan golpeó el mamparo 2 veces, el conductor principal aceleró, con las cadenas repiqueteando como huesos lanzados, hasta que las cifras disminuyeron. Pelageya dormitaba contra las costillas de Nikolai, con su peluche de liebre doblado como un murciélago dormido. Yelisei, sin embargo, permanecía erguido,
con los ojos reflejando la luz fantasmal de los incendios distantes en el horizonte. Esos son pozos de bengalas, explicó Ruslan al notar la mirada del chico. Los pilotos lanzan bombas incendiarias en las zonas quemadas para barrer el polvo radiactivo. Es como desangrar a un paciente, drástico, pero a veces la única cura. Habló sin mover los labios, como si se hubiera aprendido la frase de memoria. Las horas se desdibujaron. El convoy atravesó anillos concéntricos de devastación, polígonos industriales carbonizados hasta convertirse en esqueletos de grafeno, suburbios donde el revestimiento de polímero se había derretido y endurecido hasta convertirse en una tela alienígena, pinares cuyos troncos se curvaban en espiral como tornillos gigantes, mutaciones aceleradas por tormentas de flujo. Cada nueva vista sugería que la Tierra estaba reinventando la arquitectura sin arquitectos. Cerca del mediodía, los vehículos se detuvieron junto a una torre de telecomunicaciones derribada, reconvertida en puesto de control. Los drones aterrizaron para recargarse desde las plataformas de inducción instaladas en el techo, plegando las alas con precisión de insecto. Los pasajeros desembarcaron en fila para comer, aliviar el dolor y estirarse. Una cocina de campaña sirvió un caldo elaborado con algas cultivadas en laboratorio. El caldo sabía a algas saladas y níquel, pero estaba caliente, y el calor ahora se consideraba un lujo, justo por debajo del oxígeno. Nikolai sorprendió a Keller consultando con el comandante del convoy, Artyom Serebriakov, un hombre corpulento cuya máscara respiratoria lucía dientes de tiburón pintados a mano. Nikolai se acercó, carraspeando. «Doctor Keller, ¿alguna novedad sobre mi esposa?», preguntó, sorprendido por la firmeza de su voz. Keller se quitó la mascarilla, dejando al descubierto medias lunas donde el elástico le había presionado las mejillas. «Los pacientes umbral permanecen en observación», respondió. «Sabremos más en 72 horas. La médula ósea puede sorprendernos». Se dio un golpecito en el implante de la sien, un reluciente conector de latón. «Pero la esperanza sin datos es solo una apuesta, señor Lasutin. Concéntrese en llevar a sus hijos al Beacon». Artyom intervino. «El camino que tenemos por delante es la franja de Tilika. Los asaltantes la prefieren para los peajes. Los drones pueden con las escaramuzas, pero si despliegan munición más pesada, bueno, reza para que les falte munición». Una mujer que servía caldo lo escuchó y se rió, un ladrido corto y sin humor. ¿A los asaltantes les falta munición? Aquí la munición es la religión. Yelisei se acercó a Nikolai. «Todavía tenemos 7 balas», susurró, como si el inventario fuera un catecismo. Nikolai asintió, aunque dudaba que su arma tuviera importancia contra los rifles antimaterial. Aún así, agradeció el cálculo de su hijo, los números enmarcaban el miedo. Pronto sonaron las bocinas, anunciando la resalida. Los pasajeros volvieron a subir, con el estómago calentito. Al subir la rampa, Pelageya tiró de la manga de Nikolai. «Papá, ¿por qué se ha vuelto amarilla la nieve?». Señaló afuera, donde los copos reflejaban la luz del sol como chispas dentro del ámbar. Consideró una mentira sobre los ángulos del amanecer, pero luego optó por una verdad a medias. El azufre de los fuegos superiores descendió con la nieve. «Colorea los cristales». Ella asintió solemnemente, como si el azufre fuera un espíritu travieso en lugar de una lluvia radiactiva. Más allá del puesto de control, la carretera se estrechaba, con las barandillas enredadas por el levantamiento tectónico de la escarcha. La flora de hormigón brotaba pétalos de varillas de refuerzo y estambres de carámbanos. El tigre que iba en cabeza desplegó brazos de arado para apartar los escombros. En 2 ocasiones, los exploradores desmontaron para detonar manualmente munición sin explotar con cargas huecas improvisadas con fertilizante y varillas de grafito. Cada estallido hacía vibrar el casco del portaaviones como un gran animal encogiéndose de hombros. En el kilómetro 211 encontraron el primer peaje. Autobuses quemados bloqueaban la carretera, con tapacubos soldados superpuestos como escamas de dragón. Una pancarta de seda de paracaídas decía Sid Norma, letras latinas de 6 metros de altura, su significado irrelevante pero amenazante. Asaltantes con trajes de protección recuperados se agazapaban tras el muro, con los rifles apoyados en los brazos de las sillas de jardín. El convoy se detuvo 30 metros atrás,
Los drones formaban una falange sobre sus cabezas, con designadores láser sobre las corazas de los asaltantes. Por altavoz, Artyom propuso un intercambio, botiquines médicos y filtros biológicos a cambio de un pasaje. Hubo una breve pausa, y luego una risa crepitante resonó en el sistema de megafonía del asaltante, distorsionada en un gorgoteo cibernético. Exigieron los drones, motores, baterías, controladores de vuelo. Keller negó con la cabeza. Las negociaciones fracasaron. Primera descarga, un RPG de asalto silbó hacia el Tigre líder. En pleno vuelo, un dron lo interceptó, ensartando la ojiva con una punta de tungsteno, destrozándola con un destello blanco de magnesio. Simultáneamente, 2 drones descendieron, girando sus contrarrotores para generar un ciclón de corriente descendente. Liberaron cartuchos de irritante micronizado, no letal para los pasajeros con filtros, pero debilitante para los pistoleros sin máscara. Los asaltantes se apresuraron a cubrirse, disparando a ciegas al cielo. Dentro del portaaviones, Ruslan desactivó los seguros. Si hay una brecha en el casco, agáchense, ordenó. Una red de trazadoras se extendió por encima, tamborileando en el techo como brocas. Una trazadora penetró, rebotó en una nervadura del techo y escupió chispas sobre las mantas. Los pasajeros gritaron, una mujer se agarró los oídos con tanta fuerza que sangraron. A través de la ventana de rendija, Nikolai vislumbró el reflejo de Yelisei, ojos dilatados, mandíbula apretada, pero el chico no se agachó. En cambio, observó los patrones de fuego, buscando la lógica en el caos. Después de 3 minutos, las armas de los asaltantes chisporrotearon, con los cargadores secos. Los drones sobrevolaron con la gracia de aves rapaces que saben que la cacería ha terminado. La voz de Artyom atronó, desármense y dispersen o la próxima descarga será letal. Ya no quedaban muchas ilusiones sobre lo que significaba, letal. La barricada se quebró. Los asaltantes con abrigos remendados se escabulleron, dejando rifles oxidados sobre el asfalto como pieles de serpientes secas. El convoy avanzó. Al pasar, Nikolai vio a un adolescente entre los asaltantes, con el rostro ampollado y los ojos color ámbar por la inflamación de la tiroides, mirando con envidia descarada la salvación blindada que se alejaba con estruendo. Por un instante, la compasión se apoderó de él, pero la reprimió. Sobrevivir exigía una clasificación no solo de los cuerpos, sino también de la empatía. El resto del día transcurrió bajo nubes de color carbón. Los gradientes de radiación subían y bajaban como si fueran gráficos de fiebre. En 2 ocasiones, Artyom desvió la ruta por espolones de tala donde los troncos de pino habían brotado en racimos de nudos con forma de tumores. El zumbido de la cinta transportadora se mezclaba con el zumbido de las alas, un dúo de tecnologías fósiles y futuras. Al anochecer llegaron al río Tilika, cuyas aguas ricas en hierro humeaban a pesar del aire bajo cero. Los puentes habían desaparecido, los témpanos de hielo se sacudían como placas de vidrio templado hecho añicos. Los ingenieros desplegaron pontones modulares recubiertos de espuma de polímero de plomo. Se pidió a los pasajeros que cruzaran en grupos pequeños para aligerar la carga del vehículo. El sendero se balanceaba, la niebla caliente olía a huevos podridos y monedas viejas. A mitad de camino, una mujer resbaló, su bota se hundió en una fractura y el agua hirviendo le inundó la pantorrilla. Keller y Ruslan la sacaron, pero la piel ya estaba blanca por la quemadura química. Se mordió la manga para ahogar los gritos. Pelageya apretó la mano de Nikolai con tanta fuerza que la sangre se le paró en los nudillos. Acamparon en la orilla opuesta, erigiendo tiendas conductoras que disipaban la carga estática de las erráticas células de tormenta que se cernían sobre sus cabezas. Los relámpagos se filtraban entre las nubes, pero los truenos llegaron minutos tarde, como si las neuronas del cielo fallaran. Ruslan les dio pastillas para dormir para ahuyentar los ataques de pánico, la mayoría de los pasajeros las tragaron secas. Nikolai se negó, reacio a ceder más vigilancia. Mientras los demás dormían, se acercó a la orilla del río, donde Keller se arrodillaba recogiendo muestras de agua. La pizarra le iluminaba el rostro, resaltando las marcas del agotamiento. ¿Siempre es así?, preguntó. Tapó un vial. Fue un momento peor.
Tras los impactos, los isótopos saturaron los biosistemas. Pero la vida se adapta más rápido de lo esperado. Los nuevos clados bacterianos sintetizan quelantes en días, no décadas. Los estoy catalogando. Podría ser nuestro antídoto. Se puso de pie, con las articulaciones crujiendo. El historial de su esposa, la proliferación de médula ósea se ralentizó de la noche a la mañana. Eso es alentador. La esperanza se encendió y lo hirió de inmediato. La esperanza ahora era como tocar un cable con corriente para comprobar si aún fluía corriente. Gracias, dijo con voz ronca. Antes de regresar al campamento, abrió el diario de Anna bajo la tenue franja fotoluminiscente de una tienda. Páginas en blanco lo esperaban como nieve fresca. Escribió, 27 de septiembre de 2098, Bancos de Tilica. Niños dormidos. El cielo parpadea como neón moribundo. Te extraño con cada neutrón de mi cuerpo. El grafito se desdibujó donde la humedad goteaba de su nariz, no estaba seguro de si era condensación o lágrimas. Levantaron el campamento al amanecer. Los drones, tras recargarse con las turbinas eólicas cinéticas instaladas durante la noche, retomaron el perímetro. El terreno se elevó, las tierras altas de Valdaya emergieron como montículos ondulados cubiertos de líquenes ámbar. Aparecieron zonas de bosque intacto, con pinos erguidos y verdes, centinelas centenarios que se salvaron gracias a la dirección del viento y la suerte. Los clics del Geiger disminuyeron a un solo dígito. Los pasajeros exhalaron como si se hubieran liberado de estrangulamientos invisibles. Cerca del mediodía, el convoy frenó en una curva donde aún se alzaba un viejo cartel de reserva natural, aunque la pintura se había descascarillado, dejando solo letras fantasmales. Ruslan anunció, 15 clics as Betoch. La palabra resonó por el interior del vehículo como la luz que se filtra a través de una pared agrietada. En el kilómetro 13, las campanas electrónicas reemplazaron el ruido del motor. Los drones emitían un tono codificado. Más adelante, el bosque se abría para revelar una serie de altas torres de alta tensión con bobinas de cerámica que emitían un tenue brillo color melocotón, un perímetro de cúpula de Faraday. Más allá, en una meseta, grupos de cápsulas geodésicas brillaban bajo cubiertas de película solar. Las turbinas eólicas giraban con una lentitud hipnótica. La baliza. Una puerta se abrió. Técnicos con exochaquetas blancas inmaculadas indicaron al convoy que entrara. Al cruzar el primer vehículo, un zumbido armónico resonó en los empastes de Nikolai, la cúpula neutralizó la carga residual y escaneó las cargas isotópicas. Las luces estroboscópicas verdes indicaron el despeje. Los pasajeros estallaron en aplausos, entrecortados, casi incrédulos. Dentro, todo olía a tierra mojada y filtros de ozono, no a ceniza. En los bancales elevados brotaban col rizada y patatas modificadas en laboratorio bajo la luz de los espectros LED. El agua gorgoteaba en acueductos transparentes donde se deslizaban las carpas. Salieron niños, sonrientes y robustos, con tabletas que transmitían cuentos animados. Un niño le ofreció a Pelageya una manzana carmesí, ella la miró como si fuera una gema mítica y la aceptó con reverencia. Los médicos guiaron a los recién llegados a las salas de descontaminación. Las duchas rociaban espuma quelante que se adhería y luego se desprendía, arrastrando los isótopos. Nikolai observó cómo el agua gris se arremolinaba en las rejillas selladas. Les entregaron overoles de cáñamo suave, zapatillas y respiradores reutilizables con membranas de nanofibras. Tras la descontaminación, una enfermera de triaje les escaneó las retinas y les implantó chips de identificación subcutáneos, etiquetas infrarrojas visibles vinculadas a la asignación nutricional. El procedimiento picó menos que un mosquito, pero marcó un cambio irrevocable, ahora eran ciudadanos del faro, o quizás pabellones. Un guía los condujo a través de un atrio central, una catedral de sistemas vivos. Tubos verticales de algas se extendían en espiral por 3 pisos, exhalando oxígeno. Entre columnas, pantallas holográficas mostraban mapas de radiación en vivo de las zonas circundantes, arcos de patrullaje de drones y presupuestos energéticos. En lo alto de un entrepiso, un anciano envuelto en un abrigo de hilo fotovoltaico tejido. Su cabello brillaba plateado como oropel de soldadura,
unas lentes sobre sus ojos mapeaban los signos vitales de cada persona que se encontraba abajo. Bienvenidos, entonó, con la voz amplificada por los rieles de conducción ósea en el suelo. Soy el director Lev Zaretsky. Aquí no prometemos el paraíso, solo probabilidad. Probabilidad de que exista el mañana. Ayúdennos, y la probabilidad aumenta. Probabilidad. Otro tipo de esperanza, esta con cálculo en lugar de alas. Zaretsky los despidió a las cápsulas de orientación. De camino, Nikolai vio una pared de pantallas con retratos, cada una mostrando a la misma mujer, Anna, con el cabello húmedo, el brazo levantado y una sonrisa discreta pero inconfundible. Debajo de la imagen se desplazaba el texto: candidata a recuperación entrante, círculos visitales estables, tiempo de etapa 34 horas. A Nikolai le flaquearon las rodillas. Keller apareció a su lado, entregándole una copia impresa de los gráficos de telemetría. Su esposa llegará con el próximo convoy, dijo. El umbral ha retrocedido por debajo del límite. Insistió en que le transmitiéramos la actualización para que lo supiera. Pelageya chilló y abrazó la pierna de su padre. Yelisei exhaló un suspiro que parecía haber contenido durante 60 kilómetros. Keller apretó el hombro de Nikolai, un gesto médico torpe que las circunstancias tornaron íntimo. Por primera vez desde los incendios de agosto, Nikolai se permitió sentir un alivio puro y puro. Levantó la vista hacia el cristal abovedado del invernadero donde la luz solar real, filtrada a través del polvo estratosférico, pintaba tenues arcoíris. Eran tenues, pero no eran ilusiones. Esa noche, los Lasutin se instalaron en un dormitorio revestido de baldosas biocerámicas que brillaban tenuemente, en sintonía con los ritmos circadianos. Nikolai acomodó a los niños en literas, cada una equipada con mantas tejidas con proteína de seda de araña. En la pared, una pantalla plana mostraba una tranquila escena de un lago, procedente de archivos de preguerra. La animación se reproducía suavemente en bucle, ondas, juncos meciéndose, el graznido de un colimbo. Parecía indulgente después de semanas de una realidad lúgubre, pero necesario, como ungüento para una quemadura. Cuando los niños dormían, Nikolai llevaba el diario de Anna a la terraza común. Arriba, los arcos de la cúpula de Faraday cantaban suavemente con el viento, con armónicos matices deslizándose como el canto distante de una ballena. Abrió la página en blanco y escribió sobre manzanas, seda de araña y la promesa de la llegada de Anna con el amanecer. Escribió sobre asaltantes que huían, sobre árboles que resistían, sobre ríos que ardían pero engendraban bacterias capaces de ingerir veneno. Escribió sobre la probabilidad. Unos pasos arrastrados lo sobresaltaron. El director Zaretsky se acercó, apoyado en un bastón de carbono. Nosotros escribimos crónicas, dijo el anciano, señalando el diario con la cabeza. La historia es un vector. Sin narrativa, los datos son ruido. Nikolai cerró el libro, sin saber cómo responder. Zaretsky continuó: mañana asignaremos roles. No juzgamos por las credenciales pasadas, sino por la adaptabilidad. Siento en ti a un cartógrafo. El nuevo mundo requiere nuevos mapas. Los mapas requieren estabilidad, respondió Nikolai. No de los antiguos. Mapas dinámicos, que se redibujan al ritmo del cambio. Dio un golpecito al bastón. La baliza en sí misma es un mapa, un punto móvil de baja entropía. Mantén la flexibilidad y nos ayudarás a ampliar su perímetro. Permanecieron juntos en un silencio amistoso. En algún lugar, sonó una alarma, una corrección de puerta, rutina. Zaretsky se alejó arrastrando los pies, con la capa susurrando. Nikolai se quedó hasta que la condensación cubrió la cubierta del diario. Entonces apagó las luces y se metió en su litera, atrayendo a la liebre de peluche junto a Pelageya, cuyo aliento revoloteaba como alas de polilla. Fuera de la cúpula, el mundo se estremeció, pero dentro de la baliza, la noche se mantenía. En algún punto del camino, un vehículo blindado avanzaba con escolta, llevando a Anna hacia la luz. Una hora antes del amanecer, las cuerdas exteriores del beacon comenzaron a vibrar con armónicos atípicos, una sutil discordancia que se deslizó por debajo del oído común y se registró como náusea,
Una punzada de mareo en el estómago para cualquiera que se acercara a la costilla de una cúpula. Nikolai estaba de guardia antes del amanecer, registrando diferenciales de flujo de vapor a lo largo de los pilones orientales con una pizarra lidar portátil cuando lo asaltó la sensación. Se estabilizó contra la celosía de carbono, respirando lentamente para contrarrestar el sabor a cobre que le inundaba la boca. Dos técnicos más abajo en la pasarela estaban desplomados sobre una rodilla, tocándose las sienes. El momento pasó como una onda, dejando solo preguntas. Nikolai tocó un glifo de alarma en su pizarra, un suave gong irradió por los canales de mantenimiento. Para cuando llegó al centro de control, la armónica había cesado, pero los diagramas en la holopicina central brillaban en ámbar. El director Zaretsky se inclinó sobre la proyección, pasando la vista de un sistema métrico a otro. Interferencia subsónica, informó Keller, con el pelo enredado en un moño apresurado. Punto de origen 46 Charlie, 3 kilómetros fuera del perímetro. No es sísmico, el vector es demasiado limpio. Posiblemente una explosión de resonancia dirigida. ¿Incursores?, preguntó Nikolai, aunque ya lo dudaba. Los vecinos de la baliza preferían la artillería rudimentaria y los gestos intimidatorios, los subsónicos con propósito parecían estar fuera de su alcance. Zaretsky se acarició la barba plateada como si la estuviera afinando. Desconocido. Envía una tríada a investigar. Mantén los drones a 40 metros de altura, si atacan, responde solo con deslumbrantes. Keller asintió. No podemos arriesgarnos a una respuesta cinética en un suelo tan superficial. El nivel freático filtraría isótopos en las cuencas de los invernaderos. La tríada partió en cuestión de minutos, 2 ciclistas Rangers con exoprotección y un microrremolque repleto de sensores. Yelisei rogó unirse, cartografiar la anomalía contaba como trabajo de campo, pero Keller se opuso, el chico era inteligente, pero aún frágil. Concedió, pidiendo en cambio monitorear la telemetría de operaciones. Keller cedió y le asignó una consola junior. Pelageya rondaba detrás de su hermano, abrazando a la liebre de peluche cuyo pelaje desprendía un ligero olor a detergente ahora que los ciclos de lavado estaban libres de polvo radiactivo. Nikolai permaneció en operaciones hasta que la señal del rastreador se puso en tiempo real. En la pantalla, troncos esqueléticos de abedul se deslizaban bajo la luz violeta del amanecer, mientras fumarolas de escarcha se elevaban desde la turba. El rastreador emitía notas monótonas mientras cosía una nube de puntos. Cuando el equipo de guardabosques llegó al punto de cuadrícula 46 Charlie, encontraron una torre, improvisada pero sofisticada, construida con costillas compuestas recuperadas de mástiles meteorológicos. En su cúspide, una serie de placas parabólicas se elevaban hacia el cielo. Pintado sobre el andamio con polímero reflectante había un símbolo, 2 círculos concéntricos atravesados por una línea vertical, con el espacio entre los círculos lleno de puntos como estrellas. Keller respiró hondo. Eso no es iconografía de los asaltantes. Las pupilas de Zaretsky se dilataron tras los implantes oculares. Es Arcayan. Una antigua secta termodinámica que se creía extinta tras la purga de Saratov. Nikolai recordó rumores, tecnólogos que creían que la catástrofe del calentamiento global era una fase de crisálida, que la humanidad debía acelerar la entropía para impulsar un salto evolutivo. Su doctrina coqueteaba con el clima militarizado, intercambiando zonas habitables locales por un equilibrio a escala planetaria que nadie más consentía. El rastreador olfateó frecuencias de radio. Un pulso de banda estrecha emanaba de la torre cada 8 segundos, modulado con códigos de fase que Yelisei reconocía de sus lecciones de criptografía. Ignoró la precaución y canalizó la señal a un analizador. Glifos resueltos, un protocolo de llamada y respuesta pendiente de completarse. Están tratando de hablar, dijo el niño. O provocarnos, replicó Keller. La mano de Zaretsky se cernía sobre el diodo de comunicación, temblando. El riesgo del silencio equivale al riesgo de una respuesta. El diálogo puede disipar el conflicto. Nikolai pensó en Anna, por fin dormida 2 cápsulas más allá tras un lavado de médula tardío, y sopesó el riesgo. Abre un canal de solo lectura. Deja que hablen primero. Keller ejecutó.
Una voz sintética brotaba de los altavoces, femenina pero sin tono, como si estuviera hecha con estadísticas. En clave de balizas. Los saludamos en el vector 16. Su cúpula emite notas de contención. La contención se estanca. Invitamos al acoplamiento de fase para amplificar la envolvente de supervivencia. Comparta su código reticular y resonaremos el polvo hacia la troposfera superior, limpiando el aire terrestre a lo largo de 500 clics. Negarse equivale a asfixia local cuando descienden los vórtices polares. Temporizador de 90 horas. Siguió un silencio más denso que el de cualquier zumbido. En cuestión de minutos, se reunió un quórum de emergencia en el anfiteatro: ingenieros, agrónomos, guardias, técnicos médicos, un catedrático de matemáticas que antes ocupaba un puesto fijo en Novosibirsk. Debatían bajo infografías cinéticas que se movían en espiral sobre sus cabezas, modelos de vectores de columnas, presupuestos de entalpía, curvas de dosis poblacionales. Si los arcadianos pudieran efectivamente lanzar la lluvia radiactiva a cintas transportadoras estratosféricas, la radiación regional podría disminuir, pero la inyección estratosférica corría el riesgo de desgarros de ozono y escarcha continental. ¿Cambiar una muerte lenta por una rápida e incierta? Anna se sentó junto a Nikolai, con los ojos brillantes, pero ensombrecidos por una neutropenia persistente. Los fanáticos de la entropía hablan de alquimia, susurró. Pero a veces los alquimistas falsifican medicinas por accidente. Al mediodía, el Faro emitió una respuesta provisional, una solicitud de diálogo presencial en terreno neutral bajo observación por drones. En cuestión de horas llegó una delegación, 3 figuras con capas gris basalto, con el rostro oculto tras visores ópticamente neutrales. No portaban armas, solo bastones con diapasones en las puntas que zumbaban en el aire. Las negociaciones se desarrollaban en el arboreto, un lugar donde la clorofila viva podía recordar a cada bando lo que estaba en juego más allá de la doctrina. La líder arcadiana, que se identificó como la hermana Hélice, habló con una calma desconcertante. Explicó que su torre era la primera de un anillo, cada nodo propagaría infrasonidos, liberando micropartículas de las capas límite y empujando los desechos hacia el cielo, donde la cizalladura fotónica los diluiría por todo el planeta. Un sacramento controlado de dispersión. Acaparan la pureza, le dijo a Zaretsky, con la voz resonando entre las hojas de los cítricos. La claridad de su cúpula es un máximo local. Nosotros buscamos un óptimo global. Zaretsky replicó con gráficos termodinámicos que mostraban cómo su resonancia podía inducir una nucleación descontrolada del hielo, sumiendo las latitudes en un invierno instantáneo. La Hamana Helix sonrió tras su visor. El hielo es otra forma de refugio si te preparas. La conversación se descontroló. Ambos bandos intercambiaban ecuaciones como paradas de esgrimista, mientras que Yer y el ayudante de Arkadian trazaban líneas de aislamiento en una pizarra transparente. Mientras tanto, los Rangers patrullaban las pasarelas, con los rifles preparados para aturdir, pero las manos tensas. Pelageya, que se había escabullido de la vigilancia de Anna, se encontraba en el umbral del arboreto, intrigada por los bastones bifurcados de los visitantes. Alzó su liebre de peluche a modo de saludo. Un Arkadian lo notó e hizo una reverencia, provocando que los armónicos relucieran a través del cristal. Las hojas temblaron. Las horas transcurrieron. No surgió ningún consenso, solo un aplazamiento. Bacon simularía la propuesta arcadiana en su cúmulo cuántico durante la noche y emitiría su veredicto al amanecer. La hermana Helix aceptó, dejando un prisma cristalino del tamaño de una ciruela, nuestra prenda de apretón de manos, y luego partió escoltada, con las capas ondeando como alas mate. Esa tarde, las nubes de tormenta se agruparon bajas, cargadas de potencial electrostático. Nikolai se unió al equipo de simulación. Sus algoritmos de mapeo se reutilizaron para modelar la deriva de aerosoles. Introdujeron coordenadas de torre, frecuencias de pulso e historiales de cizalladura troposférica. El cúmulo zumbaba, una colmena de qubits entrelazados tomados de servidores fintech de preguerra. A las 2:17, el render emitió su veredicto: la resonancia de Arkadian, de hecho, diluiría los isótopos a nivel del suelo en un 40% dentro del radio de Bacon, pero 10 días después,
La densidad de sulfato estratosférico eclipsaría el punto de referencia del monte Pinatubo, desviando el flujo solar lo suficiente como para bajar la temperatura global 4 grados. Los cultivos fuera de los domos se congelarían. Los océanos absorberían menos carbono y producirían ácido. Una pequeña edad de hielo para comprar un siglo de gracia, tal vez, antes de que el equilibrio reafirmara las incógnitas. Zaretsky contempló el último panel del holograma, un planeta blanquiazul que brillaba como cuarzo pulido, hermoso y alienígena. Están dispuestos a sacrificar a la generación actual por la siguiente, murmuró. Típica aritmética utópica. Keller se cruzó de brazos. Rechazamos. Sin embargo, el rechazo conllevaba riesgos, los arcadianos podrían activar las torres unilateralmente. Los interceptores de misiles reutilizados podrían destruir las estructuras, pero el arsenal de Beacon solo contaba con 3 estatorreactores, ninguno garantizado más allá del perímetro. Diplomacia, sabotaje o aquiescencia, ninguno parecía seguro de preservar la ética y las vidas. Al amanecer, las sirenas de alarma rompieron el silencio. Los drones de vigilancia informaron de picos de energía en 2 torres arcadianas que aún no se habían revelado en los mapas. La hermana Hélice había adelantado su horario. Los guardabosques de la baliza se movilizaron. Keller cargó su enjambre de drones médicos con plásmidos disruptores Che-11, virus codificados que devoraban circuitos piezocerámicos. Nikolai se ofreció a guiar al equipo de asalto usando sus mapas dinámicos recién creados. Zaretsky asintió, aunque el rostro de Ana se tensó. Ella no dijo nada, sus miradas mantuvieron la conversación, regresar o no, pero déjame un recuerdo, no arrepentimiento. La besó detrás de la oreja, donde aún crecían finos mechones de pelo, y siguió a los Rangers hasta el hangar. Se desplegaron en turbociclos, lo suficientemente pequeños como para sortear los escombros del bosque, lo suficientemente rápidos como para superar las bengalas gamma. Yelisei intentó esconderse a bordo, pero Ruslan lo atrapó y negó con la cabeza. El chico se retiró, con las manos apretadas, prometiéndose que el año siguiente se ganaría su lugar. La moto de Nikolai se encabritó sobre la tierra arcillosa helada. Los drones de escolta emitían balizas infrarrojas pulsantes que cosían el dosel con hilo invisible. El objetivo se encontraba a 9 kilómetros al norte, cerca de un pueblo abandonado en un cruce de caminos, antaño un conjunto de moteles de carretera, ahora medio hundido en la turba. En el camino, pasaron junto a una anomalía, campos de musgo carmesí que brillaban tenuemente. La Ranger Masha confirmó con un dosímetro portátil que el brillo era bioluminiscente, no radiactivo, una nueva especie que sembraba calor con un propósito desconocido. El mundo seguía reescribiéndose mientras los humanos discutían sobre la entropía. Llegaron a la Torre Delta antes de que los arcadianos completaran la calibración. Solo 2 acólitos camuflados custodiaban los anclajes de la base, ajustando los soportes giroscópicos. El enjambre de calor se obaba desde las cápsulas de lanzamiento, una nube de brillo que se posaba en la cerámica y se hundía, cargas enzimáticas que desactivaban rápidamente los componentes piezoeléctricos. El zumbido de la torre flaqueó, bajó una octava y se silenció. Los Rangers aseguraron a los acólitos con plástico y confiscaron sus visores. La torre Epsilon, sin embargo, ya estaba activa. Su resonancia resonó por el suelo, un tambor que nadie oyó, pero que todos sintieron. Los ojos se llenaron de lágrimas, los dientes castañetearon, los estabilizadores de los drones vibraron. Massa disparó una granada de garfio, un cable se enrolló en un puntal inferior, pero el zumbido se intensificó, fracturando las placas de hielo en géiseres de escarcha que lanzaban fragmentos como cuchillos arrojadizos. Un Ranger recibió una astilla en el pómulo y cayó al suelo. Decisión ambigua, retirarse y bombardear desde lejos, o atacar la plataforma de control antes de alcanzar su amplitud máxima. Ruslan optó por atacar. Nikolai lo siguió, con el pulso sincronizado con la resonancia. Los pasos se sentían amortiguados pero elásticos, como si la torre deformara la gravedad local en fracciones. Ascendieron por escaleras de celosía hacia un vórtice de vibración silenciosa. En el núcleo, un reactor de cristal giraba, levitando entre anillos superconductores. Ruslan niveló su saiga, Nikolai agarró el cañón.
Una bala podría romperse y liberar plasma desconocido, advirtió. En cambio, clavó el prisma de apretón de manos arcadiano, confiscado a Hélice, en el campo, una semilla extraña. Las frecuencias chocaron, heterodinadas en el caos. El núcleo levitante se agitó como un corazón en fibrilación. La luz se expandió hacia afuera, penetrando la penumbra del bosque. Nikolai tiró de Ruslan por las escaleras. Se lanzaron mientras la torre se convulsionaba. Un destello blanco brillante, luego silencio. Copos de nieve flotaban. La torre seguía en pie, pero sus placas colgaban flácidas, sin resonancia. Misión casi exitosa, pero una victoria demasiado rápida genera puntos ciegos. De detrás de una cresta de turba emergió una unidad durmiente arcadiana, 8 figuras que alzaban un mortero Gauss portátil. Dispararon no a los Rangers, sino al cielo. El proyectil explotó en el aire, liberando una colonia de microsatélites, flechets de espejo que desplegaban velas solares. Una vez a 30 kilómetros de altitud, funcionarían como nodos reflectores para la coordinación subsónica entre continentes. El sabotaje de las torres ahora solo retrasaba la orquestación. Ruslan maldijo en 3 idiomas. Las comunicaciones de los Rangers estallaron. Beacon no tenía nada que alcanzar a esas alturas, los drones eran atmosféricos, no orbitales. El enjambre de Keller no podía escalar el vacío. ¿Opciones? El equipo de morteros preparó una segunda descarga. La superposición del mapa de Nikolai indicó una solución con línea de visión, el viejo cañón de transporte espacial Ostankino, a 20 kilómetros al este, del que se rumoreaba que estaba obsoleto. Pero si quedaba energía residual, una sola bala de riel podría bloquear las flechillas antes de su dispersión total. Presentó la idea por comunicación. Zaretsky la aprobó, la desesperación vence a la decadencia. Un equipo reducido se separó, Nikolai, Ruslan, Massa y 2 ingenieros. Iban en moto a toda velocidad, con los motores quejándose en señal de protesta. El suelo se difuminaba en vetas de abedul y musgo carmesí. A lo largo del camino, la estática crepitaba, remolinos de polvo estratosféricos formaban rayos que impactaban en la tierra, provocando explosiones sónicas. Esquivaron una grieta que fundió arena en teselas de vidrio que aún humeaban al pasar. La torre Ostankino parecía una lanza que agarraba nubes. Su plataforma de lanzamiento, medio derrumbada, sobresalía del pozo de un funicular que antaño transportaba carga a la recámara del cañón ferroviario. En el interior, la oscuridad olía a ozono y óxido. Los condensadores de emergencia, descargados hacía tiempo, podrían contener energía fantasma. Massa conectó las tomas de corriente de las baterías de ciclo al bus superconductor del ferrocarril. Los indicadores parpadearon en ámbar, luego en verde fijo, justo lo suficiente para un disparo. El ingeniero Vadim cargó la bala, una varilla de tungsteno grabada en cirílico para la suerte. ¿Datos del objetivo? Yelisei. Dusty Beacon había pirateado los conjuntos de miras telescópicas de los drones, triangulando la trayectoria del enjambre de dardos. Keller envió las coordenadas a Ostankino, elevación 4,8 grados, azimut 7,2. Nikolai las introdujo en una interfaz arcaica, con los dedos deslizándose sobre el cristal agrietado. Los condensadores chirriaron, la nota ascendiendo hasta un tono insoportablemente brillante. Disparando. Apretó el gatillo manual. Sin retroceso, solo un rayo blanco como la luz del sol cuando los imanes del riel escupieron la bala a 9 kilómetros por segundo. Atravesó la nube y desapareció. De nuevo, silencio. Vadim contuvo la respiración, Ruslan murmuró una oración. Entonces, el cielo floreció en una breve aurora al chocar el tungsteno con el cúmulo de dardos. Los sensores de Beacon registraron la dispersión inofensiva de un campo de microescombros. Hilo de misión verde. El alivio les aflojó las rodillas, pero la celebración esperó hasta que las bicicletas regresaron con dificultad al anochecer. Las puertas de las balizas se abrieron, las familias se alinearon en las pasarelas. Ana esperaba en la rampa, con las mejillas sonrosadas por el viento bajo los filtros de cúpula. Nikolai se bajó de la bicicleta en sus brazos, la energía le temblaba más que el cansancio. Pelageya los envolvió con una manta.
Yelisei se quedó un paso atrás, intentando parecer estoico hasta que Keller le alborotó el pelo, llamándolo nuestro salvador de la estación terrestre. El chico sonrió sin reservas. Los prisioneros arcadianos fueron procesados, tratados, no torturados, un hecho que la hermana Elix descubriría cuando Keller transmitiera los registros médicos como prueba. El mando arcadiano respondió con una gracia inesperada, detuvieron las activaciones de la torre y solicitaron un estudio conjunto sobre la ética de los aerosoles. Zaretsky aceptó el intercambio científico bajo la neutralidad del domo. La guerra se transformó en diálogo, frágil, pero basado en hechos. Pasaron las semanas. El invierno se arrastraba, pero Beacon prosperaba. Nikolai reanudó su cartografía, esta vez trazando redes entre enclaves que brotaban como micelios fúngicos, corredores de conocimiento que superaban la entropía. Anna cofundó una escuela donde los niños aprendían literatura antigua y nuevos protocolos. Pelageya, siempre poniendo nombre a las cosas, catalogó mutaciones en la biota forestal, regalando extravagantes apodos en latín que los investigadores luego formalizaron. Yelisei fue aprendiz de Keller y diseñó drones de segunda generación que cantaban contraarmónicos como terapia ambiental. Un amanecer, Nikolai subió a la costilla más alta de la cúpula. El aire olía casi a frío común, metal, pino, humo lejano. En el horizonte, los velos aurorales brillaban donde aún flotaban los espejos arcadianos, su amenaza convertida en relés de datos que enviaban telemetría meteorológica a toda comunidad que la solicitara. Abrió el diario de Ana, un hábito ahora comunitario, con anotaciones escritas por cada miembro de la familia. En una página nueva, escribió, la entropía gestionada no es entropía conquistada, sino tiempo prestado. Lo emplearemos sabiamente. Abajo, en los pasillos de los invernaderos, las semillas cultivadas para suelo radiactivo comenzaban a brotar hojas verdaderas. Afuera, el mundo continuaba su lenta y desconcertante metamorfosis, pero adentro, las historias se acumulaban, vectores de significado que doblaban la curva de la probabilidad. Su aliento se elevó, se fusionó con la bruma de la cúpula y se disipó en la mañana. El amanecer del solsticio llegó tenue y quebradizo, un pálido filamento extendido por el cielo como un alambre a punto de romperse. Aún así, todas las almas dentro del faro se levantaron antes del amanecer, afluyendo a las pasarelas y entrepisos para saludar al horizonte. La tradición, insistió el director Zaretsky, fortalecía el entramado más que cualquier puntal de cerámica, una comunidad se mantenía unida por momentos compartidos de asombro deliberado. Contra el resplandor pastel, las nervaduras de la cúpula de Faraday brillaban con el color del champán añejo. La escarcha trazaba cada arco, refractando chispas cada vez que una ráfaga de viento acariciaba los filamentos. Los niños presionaban sus manos enguantadas contra el cristal, dejando huellas de niebla que se evaporaban, reemplazadas al instante por nuevos círculos de asombro. Nikolai estaba de pie cerca de la escotilla cenital, con la chaqueta desabrochada a pesar del frío. Meses de patrullas exteriores le habían engrosado la sangre. A su lado, Ana sostenía en equilibrio una tetera de cobre y 4 tazas de hojalata en una bandeja, un eco portátil del samovar ahora consagrado en la cantina del faro. Había subido de peso, un peso saludable, y una vena traviesa que afloraba cada vez que los protocolos de cuarentena permitían pequeñas infracciones para celebrar. Hoy había sacado a escondidas té de hojas negras de la parcela experimental de camella del invernadero. El aire tendría un sabor a tanino y cítrico durante 1 hora, y eso parecía un buen augurio. Abajo, en el hangar de drones, Yelisei caminaba en semicírculo alrededor de un tablero de corcho lleno de ecuaciones, afinando el despegue de su último invento, la paloma, un planeador fotosintético diseñado para surcar columnas térmicas más allá de la cúpula y dejar caer obleas de semillas en suelo estéril. Llevaba un arnés adornado con herramientas de trinquete y parecía más mecánico que niño, sin embargo, sus mejillas aún se sonrojaron al silbar de Anna desde arriba. Saludó, articulando, listo en 10. Pelageya, agachada detrás de él, introdujo etiquetas de datos en la bahía ventral de la paloma, etiquetando cada oblea con firmas de ADN botánico que ella misma había editado, alerce con secuestro de manganeso, el hecho que brillaba turquesa cuando sus frondas absorbían cesio, girasoles grasos con aceite comestible e indiferencia isotópica.
La liebre de peluche viajaba en su bolsillo, ahora con un parche que decía ayudante de botánica, primera clase. Ruslan y Masa se unieron a Nikolai en la pasarela, mientras el humo de las linternas se elevaba en espirales desde sus tazas de caldo. Masa le dio un codazo en el hombro a Nikolai. El enlace de reconocimiento en el foso oriental dice que los arcadianos trajeron un regalo. Un tubo de vidrio con microorganismos que metabolizan metano a menos 15 grados centígrados. Dicen que es un regalo de bodas. Nikolai arqueó una ceja. ¿La boda de quién? Masa sonrió y levantó la barbilla hacia el doctor Keller, que estaba abajo, ajustando su visor aumentado alrededor de su cabello con mechas plateadas mientras la hermana Elix colocaba una flor de algas cristalinas tras la oreja del doctor. La risa de Keller resonó, por encima del zumbido del dron. Parece obvio, dijo Ruslan, entre divertido y asombrado. 2 años atrás, los arcadianos habían estado a un detonador de la apuesta atmosférica, ahora su emisario se deslizaba en la sociedad Beacon como un nuevo órgano que se une al sistema vascular. La comunidad se conmovió al ver un pulso de luz ámbar ondear a lo largo de las nervaduras de la cúpula, indicando que la resonancia del cable era nominal. La voz de Zaretsky, siempre serena, se escuchó desde unos discretos altavoces. Compañeros cuidadores, hoy se cumplen 24 meses desde que el faro alcanzó por primera vez un excedente de energía positiva. Nuestras reservas nos permiten extender la red hacia el norte otras 30 hectáreas. Celebren no la expansión de los muros, sino la expansión del aliento. Los aplausos respondieron, silenciados por los guantes, pero no menos fervientes. En la galería del invernadero, las vastas terrazas de col rizada y papa habían dado paso al color, tomates con el tono del carbón, pimientos rayados como alas de monarca, cítricos enanos que exhalaban perfume en un aire que ya no olía solo a matorral yodo. Las torres de algas vibraban suavemente, y los resonadores recién instalados convertían la vibración sobrante en carga para los drones perimetrales. La eficiencia engendraba arte, filas de paneles LED parpadeaban en gradientes en espiral, solo parcialmente funcionales, el resto, pura belleza. Nikolai y Anna bajaron a la plaza donde habían desplegado mesas, cada una repleta de cuencos de pudín de cereales y lonchas de charcutería de champiñones curados. La música provenía de un fonógrafo de manivela reparado por un anciano que solía afinar la acústica del Bolshoi. La melodía, vocalice de Rachmaninov, crecía, las notas se flexionaban bajo una ligera oscilación mecánica, de modo que la tristeza y la esperanza se entrelazaban inseparablemente. A media mañana, el prototipo DAB realizó su vuelo inaugural. Yelisei, que ya tenía 14 años, pronunció un breve discurso en un rápido ruso técnico, y luego pasó a un inglés nítido para los invitados arcadianos. Habló de las relaciones de planeo de Bernoulli y la eficiencia de la clorofila, pero sus ojos delataban un terror aturdido. Keller le apretó el hombro y retrocedió un paso. Las puertas del hangar se abrieron y entró un viento con olor a resina y nieve lejana. Con una plegaria para alzar las alas, Yelisei soltó la cuerda. El DAB saltó, con la película solar destellando, captó una corriente ascendente sobre las copas de los pinos y elevó su espiral hasta que solo la telemetría confirmó su existencia. Estallaron vítores, Pelageya bailó en círculo, con la liebre en alto como un bastón. En menos de una hora, la paloma anunció la primera dispersión completa, con semillas esparcidas sobre un prado ceniciento, antes demasiado caluroso para la vida. Chips subdérmicos transmitieron la noticia en suaves pulsos a lo largo de los antebrazos de todos, activación del suelo iniciada. La curva de probabilidad de recuperación de la tierra cultivable externa aumentó un 0,07%. Era un decimal que la mayoría jamás analizaría, pero sus corazones reconocieron su importancia. Un universo está hecho de pequeños decimales. La celebración se detuvo al mediodía para el recuerdo. La tradición exigía igual peso al dolor y a la alegría. La campana del faro, refundida con metralla y tuberías rotas, sonó una vez por cada residente perdido desde la llegada del convoy, 13 golpes, cada vibración trepando por la cúpula como un escalofrío. Los rostros se inclinaron. Los nombres se desplazaban por las pancartas de monofilamento, los secuestrados por isótopos de acción prolongada, por accidentes durante la prospección, por una desesperación demasiado potente para la medicina.
Cuando la campana se acalló, Keller se acercó a la hermana Elix y recitó la promesa de conservación: toda vida perdida debe convertirse en estructura para los que quedan. En ese momento, las grabaciones archivadas de los difuntos pronunciaron palabras elegidas: risa, brasa, salvaje, confianza, palabras entretejidas algorítmicamente en la resonancia continua del entramado. De esta manera, el faro literalmente cantó con sus recuerdos. Por la tarde se celebró la cumbre del Consejo. Los delegados de 5 enclaves llegaron en Skimeo Crowle, el colectivo Pozo de Hielo del lejano norte, envueltos en compuestos de piel de foca, la espiral de la estepa, nómadas que viajaban en trineos de viento gigantescos sobre el permafrost, el fragmento Xi'an, una ciudad flotante a la deriva en los restos del Volga, la Liga del Viejo Metro, surgida de las catacumbas de Moscú, y el coro arcadiano, con sus túnicas jeroglíficas cambiadas por un gris utilitario. Se reunieron en la cámara Acules, una esfera hueca revestida de paneles OLED flexibles que mostraban imágenes en directo de cada asentamiento, de modo que ningún representante permanecía exiliado de su hogar. Nikolai asistió como asesor cartográfico, sus mapas dinámicos se convirtieron en la lengua franca de la logística entre enclaves. Presentó la superposición más reciente, corredores de exposición aceptable que se extendían como venas translúcidas a través del continente. Quedaban brechas, en particular una franja al suroeste donde aún hervían las tormentas de lluvia radiactiva, pero las arterias verdes ahora conectaban comunidades que antes solo se conocían como rumores. El debate se centró en el siguiente paso: ¿debería la red Beacon intentar pulsos de resonancia sincrónica para reducir el corredor de radiación, abriendo así el paso al cinturón de Tierra Negra, donde podrían restaurarse los graneros inactivos? La bobina de la estepa favorecía una acción audaz. El colectivo Pozo de Hielo advirtió sobre amplificaciones polares imprevistas. Keller propuso un piloto, amplitud moderada, monitoreo en tiempo real y umbrales de autoaborto. La hermana Elise prometió probar los conjuntos de torres Arcadian, un gesto de confianza. La Liga Metro ofreció estabilizadores subterráneos para anclar las ondas de choque. El acuerdo se consolidó como cristal de escarcha. Zaretsky ratificó el pacto. La operación Freset comenzaría en 60 horas. El éxito prometía no solo la limpieza del corredor, sino la prueba de que la cooperación podía superar la catástrofe sin depender de soberanos del viejo mundo ni de genios singulares. Esa noche, el faro resplandecía con una ansiedad decidida. Los ingenieros calibraban las cúpulas, los agrónomos aceleraban los ensayos foliares, los niños, percibiendo la tensión del borde de la tormenta, jugaban más tranquilos, construyendo torres en miniatura con ladrillos de micelio. Ana supervisaba la cantina, preparando un té tan fuerte que atravesaba el miedo. Encontró a Nikolai en el parapeto exterior, dibujando líneas de polvo visibles solo al anochecer. «Ahora estás mapeando estrellas en la Tierra», bromeó. «Cada duna de lluvia radiactiva es una constelación en movimiento», respondió. «Si nos equivocamos con Freset, esas dunas se desplazarán de forma impredecible». Ella tocó su bloc de dibujo, dejando una nube granulada con el pulgar. «Llevamos 2 años escribiendo probabilidades en líneas. En algún momento debemos confiar en que la gente las recorra». Exhaló y cerró la libreta. «Asegurémonos de que las líneas aguanten». Un día fresco amaneció bajo nubes de pizarra. El núcleo de la baliza desvió el 90% del almacenamiento a los condensadores de contención. Las luces no esenciales se apagaron y los pasillos se iluminaron con pintura fosforescente de emergencia. En el puesto de mando, Keller, Elix y un panel de refractores de datos monitoreaban los conjuntos sísmicos. Las constelaciones de drones ocupaban nodos preestablecidos sobre cada domo, con los láseres alineados para triangular cualquier vórtice inesperado. El rol de Nikolai era el de vigilante externo. Junto con Ruslan y Massa, pilotaba una excavadora exploradora estacionada en Reg Alpha, a 3 kilómetros de distancia, donde podía verificar la información de campo con la telemetría. Yelisei, con su resentimiento atenuado por la diligencia, se desempeñaba como subdirector de sistemas remotos, verificando el control de actitud de los drones y los bloqueos de dispersión de semillas en caso de que Freset alterara sus órbitas. Pelageya, bajo protesta, permaneció con Anna en el invernadero de la enfermería, inventariando las pastillas de yodo y los inyectores de médula ósea. A las 12 UTC, los conjuntos se sincronizaron.
12 torres, Arcadian, Beacon y Metro League, iniciaron un armónico bajo, apenas audible, más sentido en las muelas que oído. Las pantallas representaron gráficamente la amplitud del infrasonido frente a los coeficientes de contención. A las 12:02 alcanzaron el umbral objetivo. Una breve pausa contuvo la respiración en varios asentamientos. Entonces, el comando emitió la oleada. Ondas de choque, invisibles pero profundas, se extendieron hacia afuera, una onda a través de los estratos de partículas. Los acelerómetros de los rastreadores se dispararon, la cresta bajo Nikolai vibró como una garganta viva. Arriba, las nubes de polvo se convulsionaron, abultándose hacia la troposfera superior. Los monitores mostraban lecturas de RAD que descendían a lo largo de la columna vertebral del corredor, las banderas de éxito parpadeaban en verde azulado. 12 minutos después, surgió una oscilación secundaria, inesperada, con un desfase de 90 grados. Los estabilizadores de la Liga Metropolitana compensaron, pero las lecturas de la torre Eco parpadearon en rojo, tensión estructural, pérdida de resonancia. Si Eco colapsaba, el pulso se rompería, lo que podría expulsar la lluvia radiactiva en una ventisca tóxica. Massa aceleró el rastreador hacia las coordenadas de hecho, pero el suelo se convirtió en lodo, los lechos de turba se licuaron por la interferencia de las ondas. Por comunicación, Helix admitió que las soldaduras estructurales habían sido improvisadas con una aleación defectuosa, la corrosión se calculó mal. Ruslan maldijo. Ningún dron podría detener una torre de 40 toneladas. Nikolai examinó el terreno, un monolito fracturado de la autopista de antes de la guerra sobresalía cerca, inclinándose hacia la base de hecho. Podemos aprovechar el fallo, murmuró. Tal vez, si pudieran derribar la torre a propósito, su energía se disiparía lateralmente en lugar de por el pasillo. Una salvación destructiva. Ruslan preparó cargas de termita rescatadas meses atrás. Deslizaron el vehículo sobre la losa y colocaron las cargas a lo largo de su punto de apoyo. La detonación requeriría un gatillo manual, la radiofrecuencia de la explosión suponía un riesgo de interferencia. Nikolai se ofreció como voluntario, colocándose un respirador de repuesto por si se producían explosiones de partículas. Papá, dijo Yelisei por el comunicador, en voz baja. Tu dosímetro ya marca alto. Mantén el pasillo abierto para tus semillas, dijo Nikolai. Ese es el mapa ahora. Echó a correr, crujiendo la nieve y la ceniza. La resonancia le golpeaba la caja torácica, mitad música, mitad amenaza. Encajó el encendedor, comprobó el ángulo, calculó el vector de gravedad con una mirada sobrenatural tras años de trabajo de campo, la losa era el ariete perfecto si giraba 40 grados. Despejado. Su grito apenas se oyó por encima del zumbido. Ruslan tiró del cable manual, la termita rugió con un brillo radiante. Nikolai se agachó tras un montículo. La losa se sacudió, giró en cámara lenta, aterrorizada, y luego se precipitó cuesta abajo, impactando la torre Eco cerca de la mitad. El metal chirrió, las placas de unión se cortaron. La torre se inclinó aún más, y luego se desplomó hacia afuera, tal como se esperaba, excavando una zanja de chispas. La energía se filtró a la Tierra con un siseo titánico, los gráficos sísmicos se situaron en un rango seguro. El corredor resistió. Una tormenta de polvo cubrió a Nikolai, asfixiándolo. Su respirador se obstruyó y la alarma sonó. Apretó la cara contra la nieve acumulada, filtrándose a través del hielo. Momentos después, Ruslan y Massa lo levantaron, arrastrándolo hacia el refugio de los rastreadores. Su placa de dosis brilló en ámbar, pero no en rojo, recuperable. A través de las redes, el ciclo primario de Freset se completó. Los medidores de radiación se recalibraron, los niveles del corredor ahora estaban por debajo de las tormentas costeras del siglo pasado. El riesgo de avalancha persistía, pero la limpieza atmosférica era innegable. En cuestión de horas, los drones Centinela transmitieron las primeras imágenes de suelo oscuro, atisbos de fragmentos de río y contornos de silos de grano que aún permanecían en pie tras décadas en la sombra. La plaza Beacon estalló en vítores que llegaron incluso al invernadero de la enfermería. Pelageya giraba bajo las tomateras, esparciendo pétalos como confeti.
Las lágrimas brillaban en la visera de Keller mientras la hermana Elix susurraba gracias en un idioma sin consonantes. Nikolai pasó 2 noches en aislamiento mientras los quelantes le purgaban el torrente sanguíneo. Ana velaba, leyendo en voz alta el diario, ahora un grueso códice, con el lomo remendado con laca de savia. Recitó la entrada de Yelisei sobre el planeo de la paloma, el poema de Pelageya al musgo luminoso, su propia nota, la entropía negocia, no dicta. Cuando a Nikolai le bajó la fiebre, celebraron con té de contrabando y un silencio más dulce que una canción. La primavera avanzó con una rapidez improbable una vez que el velo de polvo se disipó. La luz del sol recuperó tonos amarillos nunca vistos desde la guerra. Fuera del corredor, los equipos informaron del despertar de los líquenes, con los brotes explorando. La plataforma Saan Shar transmitió el avistamiento de gansos migratorios, formaciones irregulares pero auténticas que graznaban sobre aguas marcadas por el ácido. Las caravanas de la serpentina de la estepa llegaron al cinturón de tierra negra tras 3 semanas de viaje, plantaron parcelas de prueba de cebada. Cuando emergieron los brotes, una ovación truncada se extendió por todos los canales del enclave, fotos, antigua abreviatura rusa para está vivo. 5 meses después, una segunda flota de palomas despegó, esta vez acompañada de cometas espejo arcadianas que controlaban las térmicas. Nikolai se unió al reconocimiento aéreo, pilotando un dron con cardán que unía franjas de color esmeralda donde antes reinaba la escala de grises. Superpuso rutas para futuros convoys, ya no blindados, sino cargados con barriles de semillas, carretes solares y tabletas informativas. El mapa se actualizaba cada hora. Cada nuevo píxel verde era una promesa. A finales del verano, el faro albergó su primer festival interenclave. En los senderos entre las cúpulas se habían instalado puestos de mercado con prendas de cáñamo tejidas y teñidas con pigmentos florales. Los niños de la escuela de Isewell representaron un teatro de sombras sobre fotones que negociaban con copos de nieve. El coro de la Liga Metropolitana cantó espirituales aprendidos en túneles, con voces profundas como ecos de trenes, armonizando con diapasones arcadianos para tejer acordes subsónicos que hacían resonar placenteramente los huesos del pecho. Durante la final de Crepúsculo, Yelisei subió al podio, con la voz quebrada por la adolescencia. Reveló la carta de la red unificada, relaciones no de dominio, sino de gestión de la resonancia, donde cada enclave es una nota en un acorde perpetuamente afinado. Los firmantes grabaron firmas digitales con forma de ondas sonoras. La hermana Hélice grabó al final, su onda idéntica a la de Keller, prueba de que frecuencias que antes eran opuestas podían sincronizarse. Pelageya, de 11 años y con una curiosidad insaciable, guiaba a los niños visitantes por un jardín luminoso donde flores genéticamente modificadas iluminaban los senderos cada noche. Sostenía a su liebre, con el pelaje ahora remendado, pero aseguraba a los recién llegados que cada una de sus cicatrices guardaba una historia. Se arrodilló junto a un brote de musgo carmesí, susurrando observaciones en una grabadora de muñeca, catalogando cómo su brillo se atenuaba en el aire puro, prueba de que se alimentaba de toxinas, emisario de la naturaleza para la penitencia. Nikolai se acercó a la barandilla exterior, con el diario bajo el brazo. El cielo brillaba con una tenue aurora, pero en el horizonte las estrellas reaparecían, estrellas reales, no explosiones de radión. Abrió la página en blanco, con el bolígrafo en la mano. Por una vez, no sintió la necesidad urgente de describir el riesgo ni los parámetros del corredor. En cambio, escribió sobre cómo las cosas volvían a la normalidad, el chirrido de una carretilla, la alegría desconcertada en el rostro de alguien tras probar una manzana fresca, la sensación de despertar y darse cuenta de que el contador Geiger había permanecido en silencio toda la noche. Ana se acercó, enredando su brazo con el de él. Éramos átomos, dijo en voz baja, repitiendo una frase de un viejo poema, pero átomos anhelando unirse. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora somos moléculas. Seremos células después. Asintió hacia la plaza donde Keller y Elix bailaban, donde Ruslan hacía malabarismos con esferas LED para niños pequeños que reían, donde Zaretsky, apoyado en su bastón de carbono, observaba todo con un orgullo silencioso y exhausto. Pronto, quizá, un organismo más grandioso que cualquier refugio.
Permanecieron allí hasta que la aurora se desvaneció, reemplazada por una oscuridad densa y serena. En algún lugar, un dron de la cierva susurró en lo alto, guiando el espectro ultravioleta a través de las hileras de semillas que no lo necesitaban, pero se emocionaban al tacto. En algún lugar más allá del oído, las dunas de la lluvia radiactiva aún se movían, pero ahora más lentamente, como si incluso el polvo considerara nuevas posibilidades. Nikolai cerró el diario y lo guardó en la cartera de Anna. La historia puede descansar una noche, dijo. Regresaron al interior mientras los primeros grillos, crías de una colonia de laboratorio congelada, cantaban tímidamente en el herbario, escribiendo su propio ritmo en el entramado de un mundo en recuperación.